Bueno, estamos con Leticia, no muchos la conocen, así que le vamos a pedir si se puede presentar. Hola, Leticia. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Leticia Carena, soy contadora pública, vivo en la ciudad de Chivilcoy. Hace aproximadamente 6 años que estoy trabajando como contadora municipal en este municipio y bueno, estuve también en su momento como contadora municipal en Chivilcoy. ¿Hace cuántos años que trabajas como contadora en tu vida? ¿Hace cuánto que sos contadora? Y alrededor de 10. Varios años. Contadora municipal. Después tengo la actividad privada, que tengo 28 años en la materia. 28 años como contadora, así que una profesional ya con experiencia. Sí, bastante. Leticia, sabes que hace un tiempo que tomó resonancia el tema del presupuesto, queríamos contarle a la gente cómo es que se confeccionó este presupuesto y cómo se confecciona cualquier cosa en general. Bueno, el presupuesto municipal, tanto como cualquier presupuesto, tiene una parte que son los recursos y los gastos. En la proyección de recursos en cualquier presupuesto y sobre todo en el presupuesto municipal, en base a las exigencias legales, es como si fuera, vos determinás los recursos y ese monto de recursos es un corset. En base a ese monto de recursos empezás a determinar los gastos. El monto de recursos, si querés te lo explico un poco técnicamente, hay recursos en los cuales estimamos y hay otros que vienen dados por las estimaciones del presupuesto de la provincia. Por ejemplo, la provincia estima para cada año cuánto nos va a mandar de coparticipación, que es un ingreso muy importante dentro del presupuesto, cuánto nos va a mandar de fondo de inclusión social, de fondo educativo, de descentralización administrativo, de fondos para planes sociales. Entonces, eso es una base en la cual nosotros nos movemos con ese parámetro, porque no podemos estimar ni más ni menos, porque es lo que la provincia nos manda. Después está la otra parte del presupuesto, que son tasas y derechos. Esas tasas y derechos nos basamos en la ordenanza fiscal impositiva, en base a lo que establece. Tomamos como proyección también lo percibido, porque vos sabés que el presupuesto tiene que estar en el Consejo antes del 31 de octubre de cada año. Entonces, lo que se hace es, se toma la ordenanza fiscal impositiva, se toma lo que vos estás ejecutando en el año, lo percibido, haces una proyección de eso percibido y además en base a la información de asesoría legal en cuanto a la posibilidad de aumentar la cobrabilidad de tasas y en base a lo que también el Departamento Ejecutivo, el Intendente piensa hacer en base a aumentar la cobrabilidad de tasas, se hace la estimación de lo que se va cobrando, se lo proyecta y de esa proyección se toma, por ejemplo, vos decís voy a cobrar el 80%, es el 80%, voy a cobrar el 60%, es el 60%. O sea, se estima sobre esa cifra la posibilidad de cobranza. Después tenemos otra parte que son recursos afectados. Hay recursos afectados que, como te dije recién, nosotros los podemos, digamos, prever porque son los que tenemos informados por la provincia y en algunos casos por la nación. Te hago un ejemplo. El Fondo Solidario que está viniendo año tras año, entonces lo podemos proyectar. Podemos hacer un estimativo de lo que va a venir para policía comunal, podemos hacer un estimativo de fondo para educación, entonces también lo incluimos en el proyecto de presupuesto. Ahora, durante todos los años hay fondos afectados que en el transcurso del año, tanto provincia como nación, deciden enviar a los municipios. Que no sabemos si a lo mejor vienen para ese año exclusivamente, como en su momento fue para la gripe H1N1, o un fondo que decida. Eso, como en el momento de hacer el presupuesto no tenemos idea,
no podemos poner algo que no sabemos, no tenemos como base. Cada una de las cifras que se pone en el cálculo de recursos tiene un papel de trabajo. O sea, lo que viene en la información de la provincia, tenemos como papel de trabajo la información de la provincia. La probabilidad de cobrabilidad, tenemos la información de la asesoría letrada. Y así cada cosa. O sea, el presupuesto no son cifras que, digamos, se sacan, sino que tienen una base de cálculo. Sí. Eso con cuanto a los recursos. Como ya te digo, eso es un límite. Eso es lo que tenés que manejarte. Entonces están los gastos. Hubo una reforma administrativa en el año 2000 que fue el decreto 2980. Ese decreto 2980 pautó líneas a seguir en el presupuesto. Dentro de las líneas a seguir, decime si soy muy técnica. No. Bueno, dentro de las líneas a seguir estaba el incluir en el presupuesto las metas. ¿Qué quiere decir esto? Cada secretario de cada área y el intendente también y el consejo deliberante determinan las metas a seguir, ¿sí? En base a las metas a seguir y en base a la cantidad de recursos que tenemos. Además, el intendente también fija la política que va a seguir durante el año próximo en cuanto a la planta, en cuanto a los salarios y todo eso. Entonces nosotros tenemos un límite que son los ingresos, otras que son las metas, las políticas a seguir, y otra la parte de lo que sería sueldos y todo eso. Entonces, ahí teniendo esos parámetros, se empieza a hacer el presupuesto, ¿no? Se empieza a distribuir los gastos, tratando de seguir cada una de las metas. En caso que no alcanza, se vuelve a consultar y la oficina de presupuesto, que es una oficina técnica, tiene esos elementos. Además, con respecto al Consejo Deliberante, el artículo 56 del decreto reglamentario establece que antes del 1 de octubre de cada año el Consejo Deliberante presenta al Ejecutivo un anteproyecto de presupuesto, de su presupuesto. ¿Qué pasa? El Ejecutivo, si bien ya tiene planeado las metas y todo, tiene que tomar en cuenta ese anteproyecto. En caso de no haber anteproyecto, se toma como base los presupuestos, ¿viste? Y como históricamente se vinieron dando. Sí. Eso sería cómo se arma en líneas generales, para no entrar en cada uno en detalle en estas partidas, pero en líneas generales, o sea, tenemos un límite que son los ingresos, tenemos las metas y tenemos, por supuesto, la política salarial. ¿Hay alguna partida que te genere más trabajo? O sea, ¿algunas partidas con las que trabajes más? No, porque todas llevan esa línea, ¿me entendés? O sea, no podés dedicarle más a una que otra, porque en todas tenés que buscar esas tres variables. Porque si vos le dedicas más a una que otra, se desfasaría todo. Entonces, como idea fundamental, tenés que tener las metas. Y en cada meta de cada jurisdicción, con los recursos, ahí tenés que... pero no hay ninguna en especial. Hay otra parte del presupuesto de gasto que es la amortización de deuda. En ese caso también tenés que reservar una partida para amortización de deuda, en este caso el Instituto de la Vivienda, que vienen las pautas del Instituto, cómo se va amortizando cada año, ya está pautado eso, en su momento hubo ordenanzas que aprobaron eso, y bueno, esa es otra partida, pero también no lleva más trabajo que la otra porque es en base a las pautas que están. Claro, como que todo va como una pieza encastrada en la otra. Es así técnicamente es así, es así. Y Leticia, contanos, en este último tiempo, para que la gente también entienda, ¿no? ¿Qué es una readecuación de partida? Porque lo nombramos mucho en el Consejo también, la gente ve las sesiones, pero no sabe. Bueno, la ley es clara sobre eso. La ley, a ver, vuelvo técnicamente, la ley 14, esto lo hablaban los artículos 119, 118, 119 y 120 de la ley orgánica. Esto fue modificado por la ley 14062 y modificó algunos aspectos bastante importantes. O sea,
como ya te dije, el presupuesto es un límite en ingresos y egresos, pero establece que en casos imprevistos, como por ejemplo una catástrofe, inundación, un terremoto o tornado, el Ejecutivo tiene permiso de excederse, pero eso es un caso extremo. Después, otra readecuación sería cuando el Ejecutivo, esta es una modificación muy importante, con recursos propios, o sea, excedente de recaudación, por ejemplo, recursos propios, con excedentes de ejercicios anteriores, o sea, superávit de ejercicios anteriores, por donaciones o transferencias, que puede ampliar partidas con esos fondos. Y otra de las formas de modificación es a través de los ingresos de fondos afectados, que como vienen con un fin determinado, directamente el Ejecutivo los ingresa y tiene que gastar en ese fin determinado. Por ejemplo, si vienen para educación, tiene que gastar en eso. Si viene para una obra en especial, tiene que gastar en eso. Eso está establecido, ya vuelvo a decir, en el artículo 118, 119 y 120 de la ley. No hay otra forma de modificación. Entonces, para que la gente también lo comprenda, una ampliación de partida vendría a ser cuando se le agrega un bien al presupuesto que ya supuestamente establecido. No, un bien no, en realidad son fondos los que se manejan. Por ejemplo, ponerle que vengan, te doy un ejemplo, 1.000 pesos de fondos afectados que te dice, con estos 1.000 pesos vamos a, digamos, no sé, mejorar una calle. Entonces, esos ingresás al presupuesto y en la parte de tesorería los 1.000 pesos y lo gastás exclusivamente en eso. Y eso no es que sí o no lo gastás, eso después los tenés que rendir. Otra cosa puede ser que te quede superávit de ejercicios anteriores y vos tenés ese superávit que, como el presupuesto, vuelvo a decir, lo cerrás antes del 31 de octubre, no sabías que a fin de año iba a tener presupuesto. Entonces el Ejecutivo, el fondo propio, recursos propios, decide que como tiene ese superávit, puede ampliar una meta o hacer algún otro proyecto que se va dando durante el ejercicio. Ahora, corriéndonos un poco del Consejo Deliberante, esto que te consultábamos, que está tanto en boca de todos, ¿no? ¿Cómo se regulariza la dieta de un concejal? Bueno, está eso tanto como, digamos, el sueldo del intendente como la dieta de concejales, la ley es muy estricta, muy estricta. Así te digo, no podés hacer otra cosa. La ley lo regula en el artículo 92 y está en base a la cantidad de concejales que hay. Si vos tenés un minutito, yo te lo leo textualmente, por favor. Mira, este es el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal, que fue modificado el 8 de septiembre del 2011 por la Ley 14.293. Dice, los concejales percibirán, salvo manifestación expresa en contraria, prestada en forma fehaciente y personal por el interesado, esto está queriendo decir que también lo pueden establecer los concejales, una dieta mensual fijada que no podrá exceder de la proporción que establece la siguiente escala. En el caso nuestro, empieza la escala hasta 10 concejales. En el caso nuestro, estaríamos hasta 14. Sí. Entonces, al equivalente de hasta 3 meses de sueldo mínimo fijado por el presupuesto de gastos para el personal administrativo municipal en las comunas de hasta 14 concejales. Y dice, a ver un segundito, cuando se refiere al sueldo básico de la categoría inferior en el escalafón administrativo de cada municipalidad, en su equivalente a 40 horas semanales más bonificaciones o adicionales inherentes a esa categoría inferior que estén sujetos a aportes previsionales. Para hacerlo más simple, se calcula, teniendo en cuenta la categoría inferior del personal administrativo de 40 horas, más
todas las bonificaciones o adicionales que tengan aportes previsionales. Y bueno, ese, digamos, es un método de cálculo que no, tal es así que si te llegas a equivocar o bueno, haces otro método, por supuesto recibirás la reprimenda y el castigo del tribunal de cuentas. ¿Cuánto se presupuestó este año para el Consejo de Tolerancia? Creo que 782.591,79. Perfecto. Y si se modificara finalmente, como ya tenemos una ordenanza que se está modificando el tema del salario de los concejales, ¿cómo se incorpora esto al presupuesto? Bueno, en el artículo 77 del decreto reglamentario establece, te lo leo textual, que toda ordenanza que incorpore nuevos créditos al presupuesto vigente o amplíe la ya existente en el mismo utilizando economías deberá indicar cada una de las partidas que sufren deducción y su respectivo importe. Es decir, vuelvo a decirte, el presupuesto es un límite, ¿sí? Sí. Si vos no podés por ley aumentarlo, o sea, lo pueden aprobar, pero no se puede aumentar el presupuesto. Entonces lo que está diciendo este artículo es que si vos querés aumentar una partida, tenés que informar de dónde es esa economía. O sea, si querés aumentar esa partida, como vos decís, tenés un montón de otras partidas, y vos decís, bueno, para esta partida necesito X pesos más, bueno, a lo largo del año voy a hacer economía entre las otras. Pero como establece el artículo 77, debe salir por ordenanza, o sea, la oficina de presupuesto no puede manejar eso. O sea, no te olvides que la oficina de presupuesto es una oficina técnica, lo único que hace es recoge la información, arma todo, como vos decís, cada piecita, presenta, bueno, lo ve todo el departamento ejecutivo, se presentan al Consejo Deliberante y ahí está. Para poder esa oficina de presupuesto modificar algo, debe recibir una ordenanza y a su vez, como vos decías antes, las distintas modificaciones del presupuesto están basadas en la ley. Es una oficina puramente técnica. Claro. Por eso lo que yo te digo es mucho de articulado y todo porque es técnico. Es lo que regular. Claro, no es gestión, es técnico. Perfecto. Así que bueno. Leticia, muchas gracias. No, por favor, espero que te aclarara un poquito. Muchas gracias.